no. ¿Por qué no hablaron de frente con Al-Assad y obligaron a Al-Assad a, por ejemplo, a declarar mayores libertades, como lo ha hecho el Sisi, como ha hecho Mohamed VI, y de alguna manera ser más pragmáticos? Claro, pero el pluralismo en esa región es algo que no se practica mucho. Exacto, pero, digamos, si aceptas al Sisi, podrías haber aceptado un Al-Assad un poco más aperturista, digamos, ¿no? Y vamos a Nigeria. El ejército de ese país y el grupo terrorista Boko Haram acordaron un alto al fuego. Esto según el ejército de Nigeria. Y la liberación de las niñas secuestradas hace más de 6 meses. El ejército de Nigeria y el grupo terrorista Boko Haram acordaron un alto al fuego y la inminente liberación de las más de 200 niñas secuestradas hace 6 meses en el pueblo de Chibok. Aunque no han trascendido los detalles del acuerdo, el ejército ya ha ordenado a todos sus soldados que cumplan con el pacto alcanzado en todas las operaciones que desarrollen. El alto al fuego fue alcanzado en una reunión celebrada en Yamena, a la que asistieron el jefe de gabinete de la presidencia, Hassan Tukur, funcionarios del gobierno del Chad y representantes de Boko Haram, además de la liberación de las niñas secuestradas el pasado 14 de abril en la escuela de Chibok, en el estado nórdico de Borno. El objetivo de las conversaciones ha sido el cese inmediato de las hostilidades. Boko Haram, cuyo nombre significa en lenguas locales la educación no islámica es pecado, mantiene una sanguinaria campaña en Nigeria que ha costado la vida de más de 3.000 personas en lo que va del año, según datos del gobierno nigeriano. En los últimos 5 años, los ataques del grupo terrorista, principalmente contra comunidades del noreste del país, han causado la muerte de 13.000 personas. El pasado mes de septiembre, el ejército anunció por tercera vez la muerte del líder de la milicia, Abubakar Shekau, quien desmintió su fallecimiento el pasado 2 de octubre con la difusión de un video. Bueno, y mencionar, como dicen los cables, que esta información dada por el ejército de Nigeria no ha sido confirmada aún por las portavoces de Boko Haram, y que incluso la BBC dice que en otras ocasiones que se han hecho estos anuncios, eso ha sido desmentido luego. Bueno, esperemos que no sea este el caso y que sean liberadas las niñas que aún tienen cautivas. Sí, obviamente bajo esa premisa me parece un acuerdo que permita la liberación de estas casi 200 niñas es totalmente positivo, pero hay cosas extrañas, ¿no? Por un lado no se conoce el acuerdo, sale un acuerdo, pues no se conoce cuáles son los detalles, y estoy seguro que Boko Haram, conociendo su radicalismo, no debe haber aceptado no debe haber hecho pocas peticiones. Y en segundo lugar, me parece extraño también qué va a decir Estados Unidos al respecto, porque acordémonos que la lucha y la búsqueda de estas niñas no solamente la realizaban las fuerzas oficialistas de Nigeria, sino también la realizaban en cooperación con agencias americanas, británicas, francesas. El Occidente estaba muy preocupado y apoyando la labor del accionar del ejército pues nigeriano. Campaña de sociedad civil y de personajes como por ejemplo la misma primera dama estadounidense, ¿no? Me parece muy extraño ese tipo de acuerdos que no son acuerdos que son regularmente aceptados por Estados Unidos, salvo en circunstancias muy decisivas para sus intereses. Por ejemplo, hoy tratando de que Kabul negocie con los talibanes, en un contexto luego de 13 años de guerra, o sea, y Estados Unidos queriendo salirse de Afganistán. En esos contextos se entiende el papel de Estados Unidos, pero acá, en estos contextos, Estados Unidos no suele negociar, no suele ceder. Pero está la urgencia de las niñas también, ¿no? Pero a pesar de eso hay urgencias humanas que Estados Unidos ha sido bastante claro en que no negocia. Y hablando del tema de este país, de Nigeria, es el más poblado del África, y además un país con muchos recursos petroleros y gran corrupción, lo que también cabe rescatar, y eso vamos a hablar de ese tema más adelante, del ébola, es que ha tenido una lucha hasta el momento exitosa contra el ébola. Hubo un caso, pero hicieron un seguimiento permanente, un monitoreo, aislaron a las personas, ya han conseguido hasta el momento casi estar libres del ébola. Sí, no estoy seguro en el caso de Nigeria, pero en el caso de Senegal, que es muy similar a Nigeria, ya la OMS ha declarado a Senegal sin ébola. No, Nigeria todavía no. Todavía no, pero digamos está en la misma ruta, digamos. Y yo creo que también es un elemento a considerar en este contexto para el presidente o para el gobierno nigeriano, un contexto muy difícil donde la comunidad internacional está viendo todo el tema del ébola, del cual está saliendo, y al mismo tiempo tienes el tema de las 200 niñas secuestradas y Boko Haram, y que podría ayudarnos a entender en principio las presiones que tiene el gobierno para llegar y solucionar ambos problemas, que obviamente dañan por completo la imagen y
de Nigeria. Y la vida de sus habitantes, Exacto. ¿no? 170 millones. Lo que estaban también informando es que a diferencia de los otros países que están tan golpeados por ébola, si bien hay corrupción y hay estos problemas característicos de muchos países africanos, tienen una burocracia que al parecer está funcionando No mejor. solamente una burocracia, sino que comparado a Nigeria con países como Guinea-Conakry o Sierra Leona, pues es un país que está 2 o 3 pasos más adelante, con sistemas sanitarios de mejor calidad. De alguna manera, el liderazgo económico siempre en la África negra está peleado entre Sudáfrica y Nigeria, dentro de las limitaciones que pueden tener ambos países, pero digamos el liderazgo está ahí. Muchos pasos más atrás está pues Liberia, por ejemplo, que tiene mucho más limitaciones. Claro. Y Nigeria está vinculada más con Londres, ¿no? Con Inglaterra. Y empezó el nuevo juicio por genocidio contra los 2 ex líderes vivos del régimen de los Jemeres Rojos. Se reanudó el juicio contra los 2 viejos líderes de los Jemeres Rojos acusados de genocidio, Nguyen Chea y Khieu Samphan. Sobre ellos pesan cargos por asesinatos masivos de vietnamitas y musulmanes de la etnia Cham, entre otras violaciones de los derechos humanos cometidos durante 1975 y 1979. Fuera del tribunal, un grupo de 100 sobrevivientes de la provincia de Pursat protestaron pidiendo una compensación por su sufrimiento y la pérdida de sus familiares asesinados durante el régimen. Entre ellos estaba el artista Bo Meng, un sobreviviente del régimen de los Jemeres Rojos, quien dijo que se debe indemnizar a las víctimas individuales. Chea y Samphan son los únicos acusados que quedan en este caso. Y es que si bien al inicio eran 4, el exministro de Relaciones Exteriores Ieng Sary murió a comienzos de año, mientras que la exministra de Asuntos Sociales Ieng Tirit fue diagnosticada con Alzheimer y declarada no apta para el juicio. En agosto, Chea y Samphan fueron hallados culpables por cargos de crímenes contra la humanidad y condenados a cadena perpetua por su participación en las ejecuciones de una gran cantidad de camboyanos. Bajo el régimen de los Jemeres Rojos de Pol Pot, se cree que murieron entre 1,7 y 2,2 millones de personas. Una pausa y al volver. Por recomendación médica, Dilma Rousseff suspende actividades en Río.